Estas son las 5 noticias más importantes de hoy, 18 de diciembre. China, México y ONU piden desescalada. La ONU, así como China y México, llamaron el miércoles a una desescalada en las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, luego de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, hablara por teléfono con el secretario de la organización, Antonio Guterres, denunciando una escalada de amenazas contra Venezuela y sus implicaciones para la paz regional. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo el miércoles un llamado a la moderación y a la distensión de la situación, tras el anuncio de Washington de un bloqueo total a buques sancionados que transporten petróleo para Caracas. En tanto, China confirmó que el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, tuvo comunicación con su par venezolano, Iván Gil, en la que Wang expresó el rechazo de Pekín a toda forma de acoso unilateral y el respaldo a los países en la protección de su propia soberanía y dignidad nacional. En tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a la ONU a asumir su papel y evitar cualquier derramamiento de sangre en Venezuela. Además, la presidenta ha ofrecido que México sea la sede de un encuentro entre Venezuela y Estados Unidos para tener un diálogo diplomático. La petición de la presidenta para que la ONU tome medidas contundentes en la resolución de la tensión entre ambos países llega un día después de que el alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, anunciara que se retira de Venezuela. Trump no anunció guerra contra Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no abordó el conflicto contra los cárteles de la droga ni el régimen de Nicolás Maduro durante su más reciente mensaje a la nación. A pesar de lo anunciado por el periodista republicano Tucker Carlson, el jefe del gobierno estadounidense centró su discurso en los hitos de su administración durante los últimos meses y en la comparación con la gestión de su antecesor Joe Biden. Horas antes del esperado mensaje de Trump, el periodista había sugerido que el gobierno estaba por anunciar la siguiente etapa de la confrontación contra el régimen chavista en Venezuela. El anuncio tuvo una amplia repercusión mediática e incluso generó temor en la cúpula chavista, que, a través de diversas declaraciones, hizo llamados a organismos internacionales para rechazar una posible violación de su soberanía. Durante su discurso, Trump aseguró que hace 11 meses heredó un desastre y afirmó estar arreglándolo. El mandatario enumeró una lista de quejas sobre la era de Biden, describiendo fronteras abiertas, hombres transgénero compitiendo en deportes femeninos, el aumento del crimen, los peores acuerdos comerciales jamás hechos y un gobierno federal enfermo y corrupto. Maduro pide ayuda a ejército colombiano. El líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, llamó este miércoles a los militares de Colombia a una unión perfecta con su país a favor de la soberanía de estas naciones vecinas, en un contexto marcado por el despliegue militar de Estados Unidos en el Mar del Caribe. Le hago mi llamado, ratificado, con amor profundo de gran colombiano que me siento, al pueblo de a pie de Colombia, a sus movimientos sociales, a sus fuerzas políticas, a los militares de Colombia, que conozco muy bien, los llamo a la unión perfecta con Venezuela para que nadie ose tocar la soberanía de nuestros países y para ejercer el dictamen de Bolívar de unión permanente y de felicidad compartida. Maduro enfatizó la necesidad de que los ejércitos de ambas naciones, tradicionalmente distanciados por diferencias ideológicas y tensiones fronterizas, unan esfuerzos para proteger los recursos naturales y la independencia de Sudamérica. El mandatario aseguró que Colombia y Venezuela comparten una historia libertadora común que debe prevalecer sobre las presiones externas. Aprueban ley a favor de Bolsonaro. El Congreso de Brasil aprobó este miércoles una ley que permite rebajar la pena de 27 años de cárcel al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, en prisión desde el mes pasado por el golpismo. El texto promovido por la mayoría conservadora en el Congreso podría reducir el tiempo de reclusión del exmandatario a 2 años y 4 meses.
El proyecto recibió el apoyo de 48 senadores y 25 lo rechazaron, después de que el texto fuera aprobado por la Cámara Baja la semana pasada. La iniciativa beneficia al mayor líder de la derecha y la extrema derecha brasileña, de 70 años, condenado en septiembre por haber tratado de impedir en 2022 el acceso al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El autor del proyecto de ley, el diputado Paulinho da Forga, defendió la rebaja de penas como un gesto de reconciliación en un país polarizado. Además de Bolsonaro, entre los beneficiarios figuran también altos cargos militares y antiguos ministros condenados por apoyar los planes del exmandatario para mantenerse en el poder, pese a haber sido derrotado por el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las urnas. Fin de subsidios a combustibles en Bolivia. El presidente boliviano Rodrigo Paz declaró una emergencia económica el miércoles por la noche y anunció una serie de medidas drásticas, entre ellas la eliminación de los subsidios a los combustibles y a la flexibilización del régimen cambiario del país. Según lo anunciado por el gobierno, la política de subvenciones drenó las reservas internacionales de dólares del país y disparó su peor crisis económica en 4 décadas. Esto fomentó esquemas multimillonarios de corrupción y de contrabando. El presidente informó también que se retirará el diésel de la lista de sustancias controladas por el gobierno para facilitar la importación desde el sector privado. Como se sabe, desde el 2023 se observan constantes periodos de desabastecimiento en las estaciones de servicio, donde se forman largas filas de vehículos que esperan horas y a veces días por combustible. Estas fueron las claves del mediodía de hoy, 18 de diciembre. Si quieres estar siempre informado, suscríbete, activa las notificaciones y comparte este resumen con quienes también necesitan entender el mundo sin perder el tiempo.